licenciado en Sociología, con una especialidad en maestría en Sociología y un doctorando en la Facultad de Humanidades en Ciencias Sociales. Área de trabajo desempeñada, docente en la Universidad de Panamá, abierta y a distancia, y la Universidad Especializada de las Américas. Investigador en migración, derechos humanos, cohesión social, gobernanza y conflicto de actores afrodescendientes y coordinador de programas de posgrado. Ha participado en organizaciones como el programa Flaxo Panamá, miembro de la Comisión Nacional de Ciencias Sociales de apoyo a la CENACID, que es la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, y miembro de la Red de Conocimiento sobre Seguridad Ciudadana. Le damos paso a las palabras al doctor Clemente Lazo. El auditorio es suyo. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación. Es un honor y un placer estar con ustedes acá, debatiendo principalmente los temas de seguridad ciudadana. Nosotros hemos venido trabajando el tema de seguridad ciudadana ya casi un poco más de una década, y principalmente nos hemos enfocado en el trabajo que se desarrolla en términos de los gobiernos locales y la posibilidad de políticas de seguridad ciudadana en gobiernos locales. Pero efectivamente, la presentación que voy a hacer, precisamente, exclusivamente un conversatorio que voy a desarrollar con ustedes, está basado en lo que hemos venido trabajando y en donde se encuentran las críticas fundamentales al ejercicio o la ejecución de una política de seguridad ciudadana efectiva a nivel nacional, pero también efectiva particularmente en los espacios locales y las sectorizaciones que se requieren. Entonces, básicamente nosotros, y con el sesgo académico respectivo, lo que planteamos es lo siguiente, que tenemos un desconocimiento real de lo que es seguridad ciudadana como el concepto y como el abordaje que se debe realizar. Tenemos en este momento esa dificultad, precisamente porque no se entiende realmente la complejidad del fenómeno de la inseguridad. Y esa situación lo que hace es que efectivamente ninguna de las instituciones que están vinculadas a este tema entienden los roles específicos. Por ejemplo, tenemos el problema de que comparamos seguridad ciudadana con criminalidad. Realmente tenemos un problema ahí porque criminalidad tiene características fundamentales y la seguridad ciudadana es un espacio un poco más amplio de interacción entre los ciudadanos. La definición es sumamente importante porque la definición en alguna medida debe determinar el nivel de acción, principalmente para entender que hay una interacción entre actores que tienen que jugar un rol dentro de lo que es el tema de seguridad. Y en este caso nosotros decimos lo siguiente: si nosotros entendemos a la seguridad ciudadana como criminalidad exclusivamente, vamos a creer que el fenómeno es específicamente un fenómeno de estamentos de seguridad y le daríamos un rol preponderante a la policía, ¿ya? Entonces, ahí tenemos una discordancia con respecto a esto porque nosotros entendemos que el fenómeno está un poco más amplio. Y en ese sentido, lo que nosotros planteamos es que la seguridad ciudadana debe entenderse no como criminalidad, sino como una condición de ausencia de delito, ausencia de violencia, pero que permita al ser humano el ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos. Es decir, entender a la seguridad ciudadana como derecho no es lo mismo que entender a la seguridad ciudadana como criminalidad. Y si nosotros entendemos a la seguridad ciudadana como derecho, entonces implica la interacción de diferentes instituciones y diferentes actores para lograr efectivamente el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos. Y eso definitivamente nos abre el marco para ampliar la participación de diferentes actores en diferentes niveles específicos. Nosotros entendemos que efectivamente, si vemos esto como de forma integral, se puede generar una política nacional de seguridad ciudadana que incluya efectivamente la posibilidad de derecho. ¿Okay? Y en ese sentido, nosotros tenemos que la participación, ahora sí, de gobiernos locales y dentro de los gobiernos locales, los diferentes actores en nivel sectorizado van a tener un papel importante en la ejecución de la política. Nosotros hemos visto cómo a través de esta década, casi 12, 15 años que venimos trabajando este tema, hemos visto los esfuerzos que se han hecho con respecto a las políticas que se están desarrollando en el país. Una de las cosas que se generó principalmente en el gobierno de Ricardo Martinelli
Fue la primera estrategia nacional de seguridad ciudadana, en donde cuando analizábamos en ese momento esa política, tenía un matiz más integral e incluía a diferentes actores a nivel local para jugar un papel específico. Y en ese sentido, nosotros pensamos que efectivamente podría haber un cambio importante en el tema de la seguridad ciudadana si se ejecutaba la política tal cual estaba plasmada, pero efectivamente creamos un documento. Ese documento nunca se ejecutó realmente y los actores encargados de la ejecución de la política jamás entendieron cuál era el rol que tenían que jugar cada uno de ellos con respecto a la seguridad ciudadana. Otro punto fue la estrategia posterior que se hizo en el gobierno anterior y ha sucedido exactamente lo mismo. Le digo porque yo he participado en la creación de estas políticas en estos años y hemos visto que en el documento, en el concepto que se ha creado, me parece que son bastante eficientes, pero no en la ejecución. Aquí nadie ha entendido cuál era el rol que tenían los diferentes actores para esa ejecución. Entonces, si nosotros entendemos a la seguridad ciudadana como, vamos a decir, algunos actores que tengan elementos de prevención, algunos actores que tengan la naturaleza propia para reprimir el delito y algunos actores que tienen que ver directamente con la resocialización de los espacios y de los actores que han cometido delitos, estamos viendo una integralidad de elementos que están funcionando para generar una seguridad ciudadana. Nuevamente plasmamos el tema de los roles de los distintos actores y principalmente aterrizando el rol que tienen los municipios con respecto a la ejecución de políticas locales de seguridad ciudadana. ¿Y por qué hay que ver la importancia del municipio en esto? Porque la situación de inseguridad se da de manera diferenciada en espacios diferentes. Es decir, las causas, las situaciones que se dan en espacios determinados no son los mismos, es decir, las causas de violencia, las causas de criminalidad en San Miguelito no son las mismas que se producen en Colón. Las condiciones que se tienen con respecto a pandillas, la presencia de pandillas y la situación del narcotráfico no se da de la misma forma en diferentes tipos de espacios geográficos. Entonces, aquí hablamos directamente del rol que debe jugar. Hay eco, creo que hay un poco de eco ahí. Del rol que debe jugar el municipio en este sentido. Y eso lo vemos principalmente en lo siguiente. O sea, hay un mandato constitucional que tienen los gobiernos locales que yo creo que se ha perdido de vista principalmente en los municipios. La Constitución de la República de Panamá vigente, no sé si vayan a cambiarla después, pero vigente, indica que los municipios tienen la obligación de generar acuerdos para el desarrollo de sus municipios y deben generar acuerdos de política que en alguna medida desarrollen a sus localidades. Y esto no es ajeno al tema de la seguridad ciudadana. El problema es, nuevamente, cómo entiende el municipio cuál es su papel dentro de esto. Si lo vemos en términos de derecho, como lo hemos plasmado al principio, vamos a entender que si el alcalde y todo el equipo entiende cuál es la posición que ellos tienen con respecto a la política, va a haber un conjunto de acciones en el rol que le corresponde al municipio. ¿Y cuál es el rol que le corresponde? Prevención. Exclusivamente la generación de los espacios públicos, las actividades, las relaciones con los diferentes actores dentro de su municipio que garanticen una condición positiva para reducir la inseguridad. Ese es el rol fundamental que está ahí. Y por supuesto, en el tema directamente de los conflictos que ocurren en la convivencia pacífica dentro del municipio, el municipio tiene un rol también particular. Pero claro, siempre y cuando haya una interacción positiva entre líderes comunitarios, entre ONG que estén presentes allí, comercio, líderes deportivos, líderes religiosos, la situación que se tiene con respecto a la inseguridad ciudadana en ese espacio va a ser de manera quizás más positiva con respecto a... Nuevamente, el problema viene y radica directamente en el no entendimiento de nuestras propias autoridades de los roles que corresponde
a la ejecución de una política local de seguridad ciudadana. Esto está aunado directamente a la debilidad institucional de los municipios. O sea, tenemos la claridad, y con respeto veo que hay gente de los municipios aquí, todos los municipios de este país presentan debilidades en términos institucionales, en términos de espacios de participación ciudadana y en términos de transparencia. Y precisamente no están jugando el rol que les corresponde. Yo siempre he dicho, bueno, pero es que la autoridad máxima de un distrito es el alcalde. Pero el alcalde y la relación que debe tener con los diferentes actores, incluyendo la policía, para el tema de seguridad, no se está dando. Pareciera que el tema de seguridad nuevamente corresponde solamente a la policía y que hay un espacio diferente en los municipios como que no les corresponde generar condiciones para la seguridad, porque eso básicamente es el asunto. O sea, ningún municipio, ningunos actores dentro del espacio de prevención les toca perseguir delincuentes. A quienes le tocan por su naturaleza perseguir delincuentes es a la policía. Los municipios tienen la capacidad y la responsabilidad a nivel constitucional de generar los espacios de oportunidad, los espacios públicos, las actividades deportivas, las actividades culturales que permitan reducir la posibilidad de que ocurran estos hechos. Entonces, cada cual se entiende en esa medida si realmente se desarrolla y se interacciona con las otras instituciones para efectos de generar realmente condiciones de seguridad. El problema nuevamente nosotros tenemos, y la crítica la hemos hecho en reiteradas ocasiones, ha sido precisamente que la gente juega roles que no le corresponden. Yo he sido muy crítico con respecto al tema de la policía. La policía dice que ellos previenen. Ese no es su rol. La policía no tiene un rol de prevención de delitos. La policía tiene un rol específico de investigar, perseguir lo que está ocurriendo. La prevención ocurre en otros espacios y en las condiciones que se generen para eso. Entonces, críticas fundamentales. Uno, los actores sociales para la ejecución de la política no entienden su rol. Dos, se están jugando roles que no se corresponden en las diferentes situaciones que están dando porque se está teniendo la seguridad sin un norte claro, y ese norte claro es entender el fenómeno de la seguridad ciudadana. Y allí entraría un actor que no toqué, que Daisy maneja muy bien, que es el tema de la academia. La academia juega un papel importante en el tema de seguridad ciudadana, principalmente porque alimenta las posibilidades de entender qué es lo que ocurre en nuestras localidades para generar la intervención. El problema es que no consideramos estudios científicos reales, confundimos estadísticas, que es otra cosa. Creemos que porque tenemos un conjunto de datos, eso es algo científico, son datos solamente. Por eso es que la academia debe generar las posibilidades de entendimiento de lo que ocurre en las localidades para entonces recomendar acciones que tengan un impacto. Pero si nosotros no logramos de que cada uno de los actores sociales correspondientes al tema de seguridad puedan tener claridad con respecto a esto, vamos a tener y vamos a seguir teniendo los problemas que hemos visto. Creo que hay pequeñas personas que comparten el discurso que he dicho, pero todavía no hemos logrado calar en quienes toman las decisiones para tratar de ver cómo atendemos el tema de seguridad, que estamos en crisis constante. Entonces nosotros lo estamos viendo y es una de las preocupaciones fundamentales de la población hoy. Pero hay demasiada desconfianza con respecto a lo que se hace y esa desconfianza está precisamente generada por los pocos espacios de participación que se generan para jugar los roles que corresponden a nivel local. Eso es lo que en general tendría que plantear. Con gusto respondo las preguntas que ustedes a bien puedan tener. Muchas gracias. Gracias, doctor, por habernos acompañado en la tarde de hoy. Vamos a dar inmediatamente pues, paso a la licenciada Rebeca Yanis Orobio, que ya nos acompaña, licenciada en Sociología, con un posgrado en Docencia Superior, maestría en Ciencias Sociales con énfasis en Sociología y Ciencias Políticas. Se ha desempeñado como docente en el Instituto de la Mujer y el Instituto de Criminología, como también ha realizado investigaciones en el área de epistemología, violencia y participación de la mujer, pensamiento crítico, realidad nacional y la forma de violencia contra la mujer. Ha participado en organizaciones como
presidenta actualmente de la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá y presidenta y fundadora del consultorio Yanis Orobio. Pertenece a la Asociación de Sociólogos y Sociólogas de Panamá. Sin más, le dejamos el auditorio a la licenciada Rebeca Yanis Orobio. Es todo suyo. Disculpen que me había salido de la pantalla. Buenas tardes, muchas gracias a ti, Daisy, y a todo el equipo de LIMUD. En esta fase final, este trabajo que han estado ustedes pues coordinando para esta semana importante en la temporada de verano de la Universidad de Panamá y la Vicerrectoría de Extensión. Saludos a la profesora Delsa Pérez de Saavedra, nuestra directora. Para mí, pues una responsabilidad este cierre porque pues justamente en medio de esta pandemia es necesario para nosotras las mujeres que revisemos la realidad de la condición de la mujer frente a esta pandemia que en función de las desigualdades estructurales y de violencias construidas por la modernidad hasta hoy en esa relación hombre-mujer y en el ejercicio del poder real de la vida en sociedad, sin duda alguna las afectaciones que vamos a tener las mujeres después de esta pandemia en esa brecha histórica que teníamos de hombres y mujeres en muchos ámbitos de la vida en sociedad, se van a ampliar, se han ampliado indiscutiblemente, no solamente en el ámbito laboral, sino terriblemente, tengo que decirlo, no hemos tenido la oportunidad, no solamente en el LIMUD, sino en todas las instancias de investigación en nuestro país y en el mundo entero, la posibilidad de realmente clasificar y estas reevaluaciones sobre la condición de la mujer. Y sí que nos toca estas tareas, esto es lo que estamos haciendo esta semana desde el IMU y están haciendo en otras organizaciones que tienen que ver con el esfuerzo y el desarrollo del feminismo, desde el feminismo y desde instituciones, instituciones no solamente formales, oficiales, sino no gubernamentales, pues tenemos que redoblar, ¿verdad? En la investigación. Bueno, a mí me toca, que me colocó Daisy un título que es necesario, en estos momentos para este cierre de este conversatorio. Disculpen que yo estoy cerrando porque ya, gracias. Y les digo que es necesario porque tenemos que hacer una revisión no solamente conceptual, sino eminentemente teórica de los retos que tiene el feminismo y la academia, lo que decía hace un momento mi colega Lazo, la academia, para ver todos los ámbitos de las violencias, las formas de violencia estructurales y de desigualdad sufre la mujer y que sin duda vamos a profundizar post COVID-19, ¿no? Entonces, yo tengo para compartir una presentación que antes de que iniciara, hoy la pasa de toda Daisy, ¿no? Antes de que iniciara le dije a Daisy, estoy sin luz, pero voy con el celular, había entrado con el celular, pero ya lo acabo de apagar porque me vino la luz, la corriente eléctrica, así que estamos, y si no, vuelvo con el menos mal ahora uno puede jugar con este asunto de la tecnología, Daisy. Así que aquí estamos. Bueno, entonces, nada, ¿qué nos toca ver? Miren, hay en la evolución, porque todo evoluciona en el tiempo, las ideas también, menos mal, que son parte intrínseca de la naturaleza del ser humano y por tanto, de todo cuanto existe en el universo, somos parte de los seres humanos, nuestras ideas también. Hace un tiempo atrás, menos mal quedó atrás, parecía que las ideas eran inamovibles, que era
una cosa hasta irresponsable, modificarlas, replantearse las ideas y los paradigmas de cómo entender nuestras relaciones humanas y entender el mundo. Bueno, menos mal que ya eso cambió y entendemos que las reglas de la física, de la matemática, de las ciencias sociales son movibles, están en constante transformación y por tanto el pensamiento crítico y concretamente esta disciplina que es formidable, que es la sociología, y que sin duda es la ciencia de las ciencias sociales por excelencia, también está en constante transformación. Y en esa transformación, en esa evolución del pensamiento, ha surgido de unas décadas para acá, finales del siglo pasado, no hace mucho, justamente por estas latitudes latinoamericanas, un nuevo paradigma, una nueva teoría, una nueva forma de clasificar, ordenar, conceptualizar eso que estudiamos, eso que analizamos, ¿verdad? Desde la sociología, para entenderlo en sus antecedentes, en sus orígenes, en su complejidad y cualesquiera variables que forman parte de eso que estudiamos para luego entonces hacer planteamientos racionales de solución de los mismos, ¿no? Una vez que han sido problematizados todos los hechos sociales, eso es lo que hace la sociología. Y bueno, hace un par de décadas ha surgido justamente en nuestra América Latina, en nuestra Via Yala, un nuevo paradigma, una nueva teoría para conceptualmente entender nuestra realidad, nuestro entorno, la nuestra y la de cualquier latitud, pero para nosotros fenomenal, que hemos sido pues muy impactados por la modernidad en la Via Yala. Surge, y miren, no desde la sociología, miren si nosotros somos amplios, este nuevo paradigma que es el paradigma decolonial transmoderno, que viene a complementar, hombre, fenomenalmente el materialismo histórico, que ha sido, en el caso mío personal, una forma de entender, ¿verdad?, sociológicamente la realidad, y que no se contrapone el materialismo histórico, el pensamiento decolonial, muy por el contrario, viene a complementar ese elemento sustancial del materialismo histórico, que era la dialéctica, cada hecho, cada situación, desde los contrarios, esa dialéctica, este pensamiento decolonial la amplía con un concepto que se llama la analéctica, más allá de la dialéctica, que dicen, para entender un fenómeno hay que entenderlo en su todo, en sus partes, dialécticamente, pero esas partes, dice la analética, es además en sí mismo diversa. Y este nuevo elemento para el pensamiento sociológico es formidable porque termina de complementar aquello que nos hacía falta con la dialéctica, porque ese otro, en el caso de la mujer, esa otra, que es el objeto, sujeto del feminismo, de la investigación feminista, es también esa otra diversa en sí misma. Nosotras somos mujeres, sí, pero somos mujeres diversas, y venimos desde toda una cosmovisión de la negritud. Somos originarias y tenemos una cosmovisión originaria, como somos mestizas, muchas de las que estamos aquí, y tenemos nuestra propia cosmovisión cultural propias del mestizaje. Entonces, hombre, para el feminismo decolonial, la analética realmente viene a ser una herramienta científica fenomenal porque, hombre, nos permite hacer esas nuevas acciones dentro del propio feminismo, que somos diversas. Entonces, hombre, el feminismo decolonial en la relación con la justicia, que es el tema que me ocupa. Bueno, vamos a ver cómo es que nosotros hemos entendido hasta ahora en la modernidad la justicia y qué es lo que debemos entender hoy en el año 2021, en medio de esta pandemia, la justicia para la mujer después de esta situación tan compleja en la que nos encontramos, de desigualdades, de disparidades, por supuesto, de profundización de todas las formas de violencia que tenemos estructural en la sociedad moderna. Entonces, como les decía, nuestra ciencia, la sociología, la ciencia social por excelencia, nos permite a la humanidad, hombre, y no ahora, y no ayer, no antes de ayer, hace siglo y medio y un poquito más, a mediados del siglo XIX,
a la humanidad le ha permitido entender, comprender, analizar, estudiar, y no solamente descriptivamente, sino analíticamente, con todas las herramientas, ¿verdad?, metodológicas, ya sean desde lo cualitativo, lo cuantitativo, eso que necesitamos conocer. Entonces, la ciencia de la sociología, sin duda alguna, nos permite entender a cabalidad el comportamiento social colectivo, pues sí, que con todas las implicaciones que tienen desde el ámbito de la individualidad de cada persona, hombre o mujer, en este caso que me ocupa a mí, desde el feminismo, hombre o mujer, esa relación de poder, pero que también implica esa individualidad de esa mujer desde sus propias particularidades, ¿no? Culturales. Entonces, entender la paridad, la identidad, la solidaridad, la pluralidad de ideas en esta diversidad de coexistencia humana que tenemos y de diferencias que van entre el hombre y la mujer, opciones que tenemos en el ámbito muy práctico del tema de la ideología de género. Más allá de eso, a mí me interesa siempre centrar mi discusión en un plano absolutamente superior de la superestructura de las formas de pensamiento que rigen y han regido la vida en sociedad por más de 300 años y que justamente esa condición la que nos tiene a las mujeres donde nos tiene, ¿verdad? Y que tenemos que clasificar. Nos toca al feminismo de hoy. Han habido muchas olas del feminismo en que el tema reivindicativo con derechos civiles, ¿verdad? Y con otra, bueno, inmensidad de derechos han ido garantizándose con muchísimas luchas de mujeres en nuestro país y en el mundo entero desde el siglo XIX a la fecha. Y ahora nos encontramos en un momento de la vida en sociedad y sobre pandemia, en un momento de reestructuración de todas las formas de pensamiento que rigen nuestras relaciones humanas y que, por supuesto, han consolidado el pensamiento androcéntrico, patriarcal, que sin duda es lo que tenemos que discutir. Entonces, entender hoy que nosotros tenemos un asunto conceptual que resolver, de que la especie, el Homo sapiens, no es solo homo, sino que también es fémino, es un asunto que tenemos que de una vez por todas resolver, porque nosotras las mujeres existimos desde que existe la humanidad en este planeta, ¿verdad? Entonces, ese tema de entender a la especie humana con dos componentes, el Homo sapiens, sí que está, que sí que lo conocemos, que sí que lo hemos estudiado desde que estamos en el parvulario, estamos en la educación básica, y la media, y luego en la universidad seguimos con lo mismo, con que la evolución humana viene, surge y depende de la evolución del Homo sapiens. Esa es una situación que nosotros tenemos que resolver de una vez de tajo, y la academia está obligada a hacerlo. Sí que el hombre como tal pues avanzó en esa evolución humana, y que nosotras no solo hemos sido al final del tiempo entendida, bueno, sí, venimos atrás, y bueno, para la procreación, no, existe toda una ciencia que demuestra que la mujer, al igual que el hombre, ha estado en ese proceso evolutivo propio. Sin embargo, pues el pensamiento racional nos ha invisibilizado incluso nuestra propia evolución humana. Y esa alteridad negada, como el concepto que desarrolla este pensamiento alteridad negada, invisibilidad de la evolución de la mujer, de la existencia de la mujer y de todo cuanto tenga que ver con la mujer o con la femisapien, que sería la otra parte de la especie humana, son los grandes temas que nosotros y nosotras hoy estamos obligadas a resolver, y que no podemos, hombre, circunscribir una discusión a un tema solamente de la preferencia sexual que tenga la persona, que es, por supuesto, un derecho inalienable de cada persona, como lo es el respeto a las diferencias, ¿verdad?, que pueda tener la persona humana, hombre o mujer,
y que tenemos que respetar esas diferencias, nosotros vamos a lo que vamos. La colonialidad del poder que ha construido la modernidad hasta hoy, ¿verdad? En esa relación hombre-mujer absolutamente desigual, que va más allá de una cosa romántica de invisibilización de la mujer. No, no, no. Es una cosa concreta y que tenemos que resolver. Y que va desde entender que esa mujer tiene una identidad que hay que identificar, al igual que en el hombre, por supuesto, y que esa mujer es también diversa. ¿Por qué no? Diversa en el sentido simple de la palabra, con preferencias en el ámbito sexual muy importante que hay que respetar, pero que esa situación también está invisibilizada en la construcción de la piedra angular de la modernidad, que sigue siendo solamente un asunto de que no puede quedarse solamente en ese ámbito, ¿no? Como lo antes lo hacíamos desde la sociología, algunas corrientes. Entonces, esa colonialidad para el ser, para el saber y el poder de la mujer, como hombre, respetando también la del hombre, lo que nosotros tenemos que de una vez discutir, y por eso es que Daisy dice, no, Rebeca, tú te tienes que quedar para el final, porque sí, que todos los demás temas son importantes, pero este es el gran tema que tenemos que resolver. Ese racismo etnocéntrico, instaurado por la europeidad, instaurado por la colonialidad del poder, y que además va de la mano con toda una estructura, un andamiaje en lo socioeconómico, es decir, en la base de la estructura, que es las formas y roles que tenemos hombres y mujeres en el modelo productivo. En realidad, todos estos factores están fundamentados sobre ese primer que les planteé, que es sin duda alguna el elemento del feminismo que tenemos hoy, que de una vez por todas trabajar, que está en el ámbito de las formas del pensamiento que rigen absolutamente todo lo que hacemos en sociedad. El androcentrismo, que forma parte no solamente porque es cultural, de todo cuanto se hace, cultura es todo cuanto se hace, desde cómo se piensa, el idioma con el que se piensa, con el que pensamos y cómo accionamos en el mundo, en sociedad, a partir de cómo pensamos, es justamente esa estructura androcéntrica las que imposibilitan que la mujer desde el origen de la modernidad haya sido invisibilizada o, como dice esta teoría de colonial, anulada, ¿verdad? 5 minutos le Entonces, queda, ¿dónde profesora. está la... Ya me quedan 5 minutos. Sí, Bueno, profe. miren, entonces, en este esquema de dominación del hombre para la mujer que se fundamenta en el androcentrismo de negar la existencia de la mujer, ¿verdad? Nos toca a nosotras hacer varias cosas. Identificar la construcción de esa forma de pensamiento que han consolidado las formas distintas de violencia y de la anulación que hoy tiene la mujer, como también identificar esas formas en las que nosotras hemos sido en el esquema de producción de la vida en sociedad moderna, en el que seguimos teniendo la responsabilidad de lo privado y tenemos en lo público una participación absolutamente marginal en las formas no solamente del ejercicio del poder, sino en las formas en que del acceso al ejercicio del poder, sino también en las formas de entender ese acceso al poder. Todo ha sido con grandes luchas que hemos tenido, ¿verdad? Las mujeres hasta hoy, bueno, simplemente es el círculo de exclusión, el círculo de violencia que la sociedad en la que vivimos tiene que reflexionar, es lo que nos toca ahora, si cualesquiera de estas formas estructurales, ya sea en el mundo de lo normado, del derecho, o en el mundo de lo no normado, ¿verdad? Que también forma parte de las costumbres de cada sociedad, hay una justicia social, existe una verdadera justicia. Eso está pendiente por verse. Tenemos toda una
un desarrollo, una evolución desde la academia, desde los sindicatos, que empezó muy temprano en Panamá en la década del 20, el movimiento sindical feminista, desde la irrupción de la mujer en ese derecho civil, ciudadano, de ciudadana, del derecho al voto de la mujer por allá por la década del 40, y bueno, todas las grandes luchas que han tenido la ley 82, que tenemos, que tipifican distintas formas de violencia estructural, hegemónicas, bien construidas por la modernidad, porque están fundamentadas sobre el androcentrismo y el patriarcado. Dicen todas estas formas de violencia que la verdad que es un avance consustancial no solamente para la realidad panameña, sino para el mundo entero. Todas estas compañeras que están por aquí, que trabajaron en la búsqueda y el alcance, sin duda alguna, de la tipificación de delitos de violencias contra la mujer en nuestro país con esta ley 82, fenomenal, envidiable, muchas latitudes en el mundo, pero que nos falta, compañeras, ir a esa superestructura de la sociedad, que son las formas de pensamiento que rigen la realidad humana, que rigen justamente de desigualdad, de disparidad, que tenemos que estar arreglando con 30, 40, 50%, cuando eso debería ser parte de la concepción natural y no es que porque sea forzado, porque sea obligado, ¿verdad? Y resulta que nosotras seguimos estando, por ejemplo, para este ODS el 2030, que yo no sé, probablemente lo alarguen un poquito más, estamos en este ODS número 5, que es una tarea que tenemos, pero que tenemos que tenemos que avanzar hacia ese ámbito de la superestructura que yo planteo del feminismo de esta nueva era en el siglo XXI, que tiene que ir con ese planteamiento de justicia social, que tiene que ver con este conversatorio que tenemos hoy y que podemos discutir ahora que vienen las preguntas y respuestas. ¿Qué es la justicia social para el feminismo decolonial hoy? Bueno, el planteamiento de correctamente y precisamente qué es el bien común, para quiénes, para los que existen, cuáles son las partes que existen en la racionalidad humana. Ese bien común no existe ni ha existido para nosotras, como tampoco el concepto de solidaridad para quienes, para las que existen, para las que están invisibilizadas, para las que están vulneradas, los que están vulnerados, los grupos vulnerables, todo esto que hemos hablado en esta semana. Estos son los grandes temas porque seguimos en un círculo y no atacamos el origen de estas grandes desigualdades en las que nos encontramos con el tema de la justicia social para con la mujer, es decir, con la ciudadana, en el ser, la virtud del ser natural de hombres y mujeres en sociedad, para el deber ser de la moral colectiva que tenemos que tener para la búsqueda del bien común y del respeto de nuestras identidades y libertades, como para aquello del hacer, esa libertad de hacer, de participar y de consensuar a partir del reconocimiento auténtico de nosotras las mujeres, que esa otra que estructuralmente en nuestras formas de pensamiento seguimos estando en una alteridad negada. Así que hasta aquí llego, mi estimada Daisy, y estoy a la orden para las preguntas que a bien quieran. Muchas gracias, profesora Rebeca Yanis. Nos mantenemos acá sí con el sistema que al final pues hacemos las preguntas y respuestas para darle paso a nuestra invitada internacional que ya está con nosotras conectadas, la doctora Carolina Villadiego, que ya nos acompaña. Aquí la tenemos, nuestra invitada internacional, Carolina Villadiego Urbano, y con quien vamos a cerrar la tarde de hoy ya con broche de oro la conferencia. Su formación es abogada, tiene una maestría en Derecho de la Universidad de George Washington y una maestría en Ciencia Política y Sociología. Área de trabajo que ha desempeñado es actualmente la asesora legal para América Latina de la Comisión Internacional de Juristas y hace parte del Consejo Directivo de Justicia. Su experiencia profesional se ha centrado en investigar el funcionamiento de los sistemas de justicia y su conexión con los derechos humanos
en América Latina y en desarrollar estrategias de incidencia en estos campos. La doctora Carolina ha participado como docente en algunas universidades, especialmente en materias relacionadas con el funcionamiento de justicia. Participación en organizaciones como la Defensoría del Pueblo de Colombia, del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, el CEJA, y el Centro de Estudio de Derecho, Justicia y Sociedad. Carolina ha participado como docente en algunas universidades, especialmente, pues ya como habíamos dicho, en el tema de justicia. Sin más, le dejamos con la doctora Carolina Villadiego con el tema de poblaciones vulnerables y justicia para cerrar el círculo de conferencia de esta tarde de hoy. Bienvenida, doctora. Buenas tardes, muchas gracias a la Universidad de Panamá y al Instituto de la Mujer por la invitación a participar en este encuentro. Mi intervención va a presentar una reflexión general sobre el acceso a la justicia de las poblaciones en situación de vulnerabilidad durante la pandemia. Y para ello, en primer lugar, voy a mencionar de manera general la reacción de los sistemas judiciales de América Latina durante la pandemia, con énfasis en Colombia, y posteriormente voy a referirme a la situación de acceso a la justicia de algunas personas en situación de vulnerabilidad durante la pandemia. Finalmente, voy a presentar unas reflexiones finales sobre los desafíos pendientes para garantizar el acceso a la justicia. Esta reflexión que voy a presentar el día de hoy hace parte de un trabajo que realizamos desde la Comisión Internacional de Juristas el año pasado, con énfasis en varios países de América Latina, y que hicimos junto con varias organizaciones de la sociedad civil de distintos países de la región. Además, presentamos un informe conjunto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre del año pasado. Así que para todas las personas que están interesadas en algunas de las cosas que voy a mencionar a continuación, les recomiendo ir al informe. Si están interesados, también les puedo dejar en el chat el link a ese informe. Con esto comienzo entonces con la primera parte de mi intervención. Lo primero es que quiero contarles de manera general cuál fue la reacción de los sistemas judiciales para proveer el servicio de justicia durante la pandemia el año pasado. Ya vamos, digamos, a mediados de marzo del año pasado, la mayoría de países de América Latina adoptaron diversas medidas para prever el servicio de justicia y para proveerlo, a pesar de las medidas de confinamiento que se adoptaron en los países de la región, cuarentenas, aislamiento obligatorio, restricciones de movilidad, entre otras. Y entonces lo que hicieron los sistemas judiciales, que llevamos casi un año en esto, es que adoptaron las siguientes medidas, y voy como a mencionar las 5 o 6 medidas centrales. Primero, la mayoría de sistemas judiciales hicieron una suspensión de los términos procesales de gran parte de los procesos judiciales, y eso se hizo sobre todo entre marzo, abril, mayo, como que coincidió también con la primera parte de las medidas de confinamiento obligatorio o de cuarentenas. Segunda medida es que en general los sistemas judiciales continuaron la prestación de los servicios de justicia en determinadas actuaciones, particularmente, por ejemplo, acciones constitucionales que pretendían la protección de derechos fundamentales, conocidas como acciones de amparo, acciones de tutela acá en Colombia, y también acciones de habeas corpus, control judicial de los decretos expedidos por los gobiernos en el marco de las declaratorias de estado de emergencia. Y también se siguió la prestación de servicios, por ejemplo, particularmente de audiencias de control de aprehensión, de controles de capturas de personas que habían sido capturadas por la policía y que entonces estaban sometidas a controles de detención y control judicial de la detención entonces. Estas actuaciones, en todo caso, se realizaron principalmente a través de medios virtuales. Una tercera medida que se adoptó o que adoptaron la mayoría de sistemas judiciales tiene que ver con la adopción o incorporación del trabajo remoto de los servidores judiciales. Esto quiere decir que en general los jueces y juezas, los fiscales,
migraron al trabajo virtual y los sistemas judiciales permitieron que los funcionarios judiciales y los demás funcionarios asociados al servicio de justicia prestaran los servicios a través de Internet, desde sus casas, entre otras. Una cuarta medida, entonces, tiene que ver con que la mayoría de sistemas judiciales hicieron una aprobación de un uso de tecnologías de información y comunicaciones para proveer los servicios de justicia, y en ese sentido adoptaron, por ejemplo, la posibilidad de hacer sesiones virtuales de tribunales colegiados a través de diversas plataformas, Google Teams, Meet, Zoom, entre otras plataformas, pero también, por ejemplo, se permitió la realización de audiencias virtuales a través de distintas plataformas, y en muchos países también se hizo una digitalización de los expedientes, particularmente los procedimientos escritos que se tramitan en varios países. Y finalmente, una quinta medida que quiero mencionar es que a medida que fue pasando el tiempo, es decir, a medida que fueron pasando los meses y al mismo tiempo se fueron adoptando en los estados y principalmente por los gobiernos nacionales y locales medidas menos restrictivas de la movilidad, los sistemas judiciales también fueron, digamos, moderando sus medidas iniciales y revisándolas, lo que quiere decir que ampliaron, por ejemplo, la prestación de servicio para ciertos procesos en los que al principio habían suspendido los términos procesales. También quiere decir que abrieron los despachos judiciales en varios lugares con aforos limitados, entre otras, ¿no? En balance, en este momento, a casi un año de iniciada la pandemia de COVID-19, en general los sistemas judiciales siguen trabajando principalmente a través de medios virtuales. Eso varía, el grado de intensidad de qué tanta virtualidad, qué tanta presencialidad, varía entre los países, pero hay todavía una preeminencia de la virtualidad. Y con esto entonces paso al segundo punto. Eso tiene algunos desafíos generales frente a la garantía del acceso a la justicia de las personas, en particular de las personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, con esto paso a la segunda parte de esta presentación, que quiero comentarles un poco los desafíos que hemos identificado. Un primer desafío tiene que ver con que el cierre de los juzgados tuvo, digamos, un impacto general frente al acceso a la justicia de las personas que tenían trámites y procesos pendientes en el sistema judicial, o de personas que necesitaban durante la cuarentena o las medidas de aislamiento obligatorio acceder a la justicia. A eso también se sumó de manera general que, además del cierre de juzgados, las restricciones en movilidad impidieron un poco que las personas pudieran realmente acceder a los servicios de justicia. Como dije, en todo caso hubo una migración a temas virtuales o a la forma de proveer servicios a través de medios virtuales, y ahora voy a mirar un poco eso. Entonces, un primer desafío que resalto es que el cierre de juzgados tuvo un impacto general frente al acceso a la justicia. Ahora, un segundo desafío que quisiera mencionar es que la migración a medios virtuales para proveer el servicio de justicia generó, por un lado, una oportunidad relevante para fortalecer el acceso a la justicia y presentar acciones, por ejemplo, de amparo constitucional o de habeas corpus, particularmente de las personas que tenían acceso a Internet o que tenían conocimiento sobre las herramientas tecnológicas. Por eso, al mismo tiempo que se fortaleció ese acceso a la justicia a través de medios virtuales, se generó o se incrementó la desigualdad en el acceso a la justicia de las personas que no tenían acceso a Internet o a computadores o a tabletas o a teléfonos inteligentes, o que aún teniendo acceso a tanto a Internet como a estas otras tecnologías, no tenían mucho conocimiento sobre cómo manejar esas herramientas, y entonces ha habido un aumento de la desigualdad en el acceso a la justicia. Y aquí voy a proveer algunos ejemplos concretos y unos datos concretos para ilustrar lo que quiero decir.
En Colombia, por ejemplo, de acuerdo con las cifras oficiales y disponibles del Ministerio de Información y Tecnologías, en general, en 2018, el promedio de penetración de acceso, el promedio de penetración de Internet fijo era a nivel nacional de un 40,5%. Lo que es muy significativo es que estos mismos datos muestran que había diferencias significativas en el acceso a Internet o la penetración de Internet fijo, dependiendo de los estratos socioeconómicos de la población. De esa manera, por ejemplo, esas cifras lo que muestran es que en el estrato socioeconómico más alto, la penetración a Internet fijo era del 99,8%, mientras que en el estrato socioeconómico más bajo, la penetración a Internet era del 20,5%. Si ustedes se dan cuenta, hay una brecha muy grande frente a, digamos, el acceso a Internet. Y esa brecha grande está asociada a que personas de escasos recursos tienen significativamente menos acceso a Internet que personas de altos recursos. Otro dato relevante en este tema es que, y estos son datos del 2020, en general la diferencia no es solo en el acceso a Internet, sino también en el acceso a las descargas de velocidad de Internet. Entonces, nuevamente aquí la desigualdad se nota de manera significativa, pues el estrato más alto tenía casi 5 veces más velocidad de descarga que el estrato socioeconómico más bajo. Esto, por supuesto, digamos, implica, estos datos que yo estoy presentando, que aunque el sistema judicial haya dispuesto herramientas para prestar el servicio a través de Internet, particularmente correos electrónicos, plataformas virtuales, links para presentar denuncias, etcétera, el impacto en la posibilidad de usar estas herramientas por parte de personas de estratos socioeconómicos más bajos que ya de facto tenían una desigualdad en el acceso a Internet es muy alto. Lo que muestra esto es que en realidad la brecha digital y la migración del sistema judicial a prestar servicios a través de Internet claramente también aumenta la desigualdad en el acceso a la justicia durante la pandemia. Voy a dar otro ejemplo de este tema para ponerlo, para dar otra ilustración, y es que en general la desigualdad y la disparidad en el acceso a Internet también afecta, por supuesto, a las abogadas y los abogados. Como las cifras que yo mencioné anteriormente son cifras generales de acceso a Internet de la población en general en Colombia, y por lo tanto eso también afecta a abogadas y abogadas. Por eso probablemente aquellas abogadas y abogados que tenían buen acceso a Internet antes de la pandemia y que sabían manejar las herramientas, no tuvieron tanto problema en migrar hacia los servicios a través de Internet. Sin embargo, los abogados y abogadas que no tenían este acceso a Internet tuvieron más problemas. Voy a dar 2 datos para ilustrar este ejemplo. El primero es que, según los datos generales del Consejo Superior de la Judicatura, solo el 10% de los abogados litigantes había registrado y actualizado su correo electrónico en el Sistema de Información Nacional de Registro de Abogados, que es fundamental para poder tener claro a dónde se envían las notificaciones, a dónde se envían los datos y los links, por ejemplo, para las audiencias, entre otras. Entonces, como ven, es un dato muy bajo. Y lo segundo, otro ejemplo, es que ha habido varias protestas de abogados y abogadas, particularmente en ciertas zonas del país, que han visto que el cierre de juzgados ha generado una afectación general a los servicios de justicia. Y cierro con otro ejemplo que me parece que es un dato bastante significativo, que según se conoció hace una semana, el 17 de febrero de este año, en general, pareciera que los registros generales de la cantidad de tutelas, acciones de tutela son las acciones constitucionales que pretenden proteger los derechos fundamentales de las personas, es una acción muy utilizada en Colombia, y en general la información recabada es que en 2020 hubo una reducción significativa de la radicación de estas acciones de tutela.
Este dato es muy importante porque este tipo de acción constitucional nunca fue suspendida desde que se adoptaron las medidas generales de suspensión del servicio de justicia o de ciertas actuaciones del servicio de justicia. Esta acción no fue suspendida por su garantía tan fundamental de proteger derechos fundamentales y sin embargo hay una reducción importante, parece, en los datos de radicación e ingresos de este tipo de acciones constitucionales, lo que nos debe llevar a pensar seriamente sobre los problemas generales de acceso a la justicia, particularmente de personas en situación de vulnerabilidad durante la pandemia. Quiero hacer uso del tiempo en otros dos temas que me parecen muy significativos. He mencionado ya hasta el momento que el primer desafío tiene que ver con que el cierre de los juzgados limitó el acceso a la justicia. Otro segundo desafío que acabo de mencionar tiene que ver con que la migración a la prestación del servicio de justicia por medios virtuales generó una reducción en el acceso a la justicia de personas que no tenían internet. Y quiero mencionar dos desafíos más. Uno tercero tiene que ver con que hay un debilitamiento, hubo un debilitamiento en el acceso a la justicia de personas que son víctimas de determinados delitos, en particular de mujeres víctimas de violencia doméstica, donde usualmente la víctima convive con el agresor, a veces en espacios muy pequeños, por lo cual el uso de aplicativos de denuncia por medios telefónicos o por medios virtuales no necesariamente es la mejor herramienta para digamos, presentar las denuncias por parte de estas mujeres. Pero también hay una invisibilización importante de la situación o de los posibles delitos que pudieron haber sufrido niños y niñas, quienes además, al estar en sus espacios familiares, sin ir a otros espacios como escuelas, entre otras posibilidades, donde puede verificarse un poco su situación, pues no se sabe muy bien qué ha pasado con la situación de niños y niñas. Lo que sí puedo compartir con ustedes son algunos datos que ejemplifican los problemas de acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia doméstica. Este ejemplo que voy a dar es nuevamente de Colombia. En Colombia, en materia de violencia intrafamiliar y delitos sexuales, los registros de denuncias durante el periodo de aislamiento obligatorio, particularmente entre el 25 de marzo y el 30 de mayo de 2020, muestran una reducción significativa en las denuncias radicadas cuando se compara el mismo periodo con el año 2019, a pesar de que en ese mismo periodo, es decir, entre el 25 de marzo y el 30 de mayo de 2020, hubo un aumento significativo de las llamadas a las líneas de orientación que están establecidas para brindar orientación y apoyo en los casos de violencia doméstica, cuando se mira también los datos frente al 2019. Entonces, digamos, esto un poco lo que muestra es que hubo una situación paradójica, y es que a pesar de que las llamadas a las líneas de orientación en los casos de violencia doméstica aumentaron frente al mismo periodo en el año anterior, hubo una reducción significativa del registro de denuncias cuando se compara con el año anterior. De esta manera, es posible que haya, digamos, el periodo de cuarentena, de aislamiento, haya generado una inhibición de la denuncia de estos delitos por diferentes motivos: cierres de juzgados, información diversa y compleja sobre el funcionamiento de los sistemas judiciales, las personas de pronto no sabían cómo acceder a la justicia, a dónde escribir, qué hacer, entre otras, y había más restricciones de movilidad. Pero este ejemplo muestra la reducción en el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de delitos, particularmente delitos de violencia doméstica. Y el último aspecto que quiero mencionar antes de pasar al cierre de esta presentación es que otra de las poblaciones también que vio afectada su acceso a la justicia durante la pandemia es la población privada de la libertad. No solamente el cierre de los juzgados, digamos, debilitó su acceso, sino que la migración
hacia medios virtuales generó una reducción en su derecho a la defensa y también en garantías esenciales como la confidencialidad entre la comunicación del abogado o abogada defensor y la persona que está privada de la libertad. Esto tiene un efecto importante a analizar, y es que además la realización de audiencias de control judicial de las aprehensiones o control de detención, como se llama en diversos países, es también un elemento central para garantizar que no haya habido tortura o tratos crueles e inhumanos durante la detención. Esa es la gran relevancia, entre otras, de la necesidad de que esas audiencias sean presenciales. Entonces, digamos, este grupo de ejemplos que he mencionado muestran diversos desafíos que se tuvieron y se siguen teniendo para garantizar el acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad. Y con esto voy a llegar a la parte final de esta presentación, y son algunas reflexiones finales para el debate y para la conversación con todos ustedes. Una primera reflexión final que quiero hacer es que en general la pandemia generó problemas de acceso a la justicia de personas, particularmente de personas en situación de vulnerabilidad, y que varios de esos problemas se relacionan particularmente con el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia doméstica, también el acceso a la justicia de niños y de niñas, también el acceso a la justicia de personas en zonas rurales o de personas que viviendo en zonas urbanas donde hay la posibilidad de tener acceso a Internet no tienen ese servicio por diversos motivos. Uno de ellos es que el servicio de Internet es significativamente muy costoso frente a los demás servicios. Una segunda reflexión que quisiera dejar es que en general, aunque los sistemas judiciales diseñaron e implementaron en mayor o menor medida diversas acciones para prestar el servicio de justicia, las medidas virtuales no necesariamente han protegido los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, y es posible que se haya generado una mayor desigualdad en el acceso a la justicia de las personas que debían acceder a la justicia a través de Internet. Una tercera reflexión que quisiera dejar es que para, digamos, brindar un adecuado servicio a la justicia mientras dura la pandemia, hay que tomar medidas tanto desde el punto de vista del Estado y los gobiernos de cerrar o tratar de cerrar la brecha digital, pero también el sistema judicial debe encontrar formas que le permita garantizar el servicio a través de presencialidad, con medidas de bioseguridad, pero también, por ejemplo, brindar espacios donde las personas puedan presentar sus casos y acceder a Internet en las instalaciones judiciales, entre otras medidas. Lo que es claro es que debe haber una forma en la que se pueda brindar el servicio de justicia, particularmente para personas que tienen problemas para acceder a Internet, o en ciertos casos como las mujeres víctimas de violencia doméstica, que permita realmente una garantía del acceso a la justicia en tiempos de pandemia. Y finalmente, la garantía del acceso a la justicia en tiempos de pandemia debe focalizar sobre aquellas poblaciones que tienen serias dificultades durante la pandemia y particularmente para acceder a Internet. Muchas de ellas son prioritarias también por su situación y su circunstancia, pero hay que ponerle, digamos, énfasis a las personas privadas de la libertad y también, por ejemplo, a las personas migrantes. Con esto les doy las gracias, cierro aquí mi intervención y muchas gracias por la invitación. Damos las gracias por tan magistral intervención que nos ha dado la doctora Carolina Villadiego, nuestra invitada de hoy de Colombia,